Desde el primer día que llegué, cuando yo soy peruana y todos mis rasgos son peruanos, en el momento en que hablo o que alguna de mi documentación se ve que soy extranjera, el trato es totalmente distinto para mí. Ok, mi nombre es Jessica Sánchez, tengo 43 años, nací en Venezuela, pero tengo doble nacionalidad porque mis papás son peruanos, los dos. Pensábamos que íbamos a conseguir mejores oportunidades y realmente no fue así. Decía, hey, contigo no, de lejitos. Mis papás, los dos son peruanos. Mi mamá nació en Chachapoya y mi papá nació en Cañete. Nosotros emigramos debido a mi papá. Mi papá es de la primera promoción del Senati. Esa primera promoción que salió del Senati, a todas se la llevaron a cada uno al extranjero. En el caso de mi papá, se lo llevó la Yambal a Venezuela. En principio emigró solo. Él decidió quedarse porque en aquel momento las oportunidades que le ofrecía Venezuela eran mucho mejores que las oportunidades que le ofrecía Perú. Hiperinflación, colas, escasez y una moneda devaluada. Trabajadores estatales en huelga desde hace más de una semana protagonizaron hoy disturbios en diferentes puntos de la ciudad, obstaculizando la vía pública con llantas incendiadas. Realmente mientras que estuve en mi adolescencia y niñez nunca pensé en emigrar a Perú. Los enfrentamientos del jueves dejaron una veintena de heridos y 30 detenidos. Porque mi papá siempre nos decía que no era una posibilidad, ya que la calidad de vida que nosotros teníamos en Venezuela era buena. Apiñados en interminables colas y bajo un sol de justicia, venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir alimentos en los principales supermercados del país. Estábamos bien económicamente, estábamos estables. Añadió que el 2017 puede concluir con una tasa de inflación en torno a 2.500%. Aparte, mis 3 hermanos y yo teníamos educación superior y mi papá vivía bien, tenía negocio. Comer de la basura, el drama diario de los venezolanos más pobres. Y realmente él decía que más de lo que teníamos allá no pensaba que tuviésemos aquí. Realmente lo más complicado es que nosotros veníamos con una perspectiva de que pensábamos que porque yo tenía familia aquí en Perú y de que como había la posibilidad de que yo tuviera la nacionalidad, pensábamos que íbamos a conseguir mejores oportunidades. Y realmente no fue así. En el momento en que llegamos, el choque con la llegada de los venezolanos aquí a Perú fue muy fuerte y también a nivel familiar el cambio fue radical. O sea, no era lo mismo llegar a un Perú de visita como veníamos haciéndolo durante algunos años, a que llegaran sabiendo que nosotros veníamos a quedarnos. Yo soy técnico superior en tecnología de los materiales. En Venezuela trabajé 15 años en Bencerámica, es una empresa que se encarga de hacer sanitarios, como jefa de laboratorio. Cuando nosotros recién llegamos, yo no tenía papeles ni venezolanos ni peruanos. Lo único que tenía era mi visa en el pasaporte, que era de turista, que era por 60 días. En aquel momento no había manera de que yo sacara documentación legal para trabajar ni como venezolano ni como peruano. Y eso me cerraba muchas puertas, más adicional a que en aquel momento en que yo emigré tenía 35 años y las posibilidades de conseguir trabajo a mi edad era un poquito más complicado. Entonces no nos quedó otra opción en aquel momento, porque teníamos que trabajar prácticamente desde el día 1 en que llegamos, fue salir a vender a las calles. La primera semana intenté hacerlo yo vendiendo lo que son bombitas, que son unos dulces que son venezolanos. Salimos a vender a la calle, pero esa primera semana fue terrible porque realmente no nos fue bien, que yo caí mucho en depresión, más que nada porque tenía la presión de que teníamos que ayudar
a mi esposo y a la niña que se quedaban en Venezuela, y también tenía que abastecer a Miguel y a mí, que tenemos que subsistir con nuestra comida diaria. Cuando Miguel me ve que caigo en depresión y que realmente yo ya la opción que estaba buscando era, bajo cualquier esquema, regresarnos a Venezuela, él me dice que no, que ya estábamos aquí, y es mi hijo el que agarra y decide salir a trabajar a la calle. Comencé a trabajar casi 5 días después de llegar. Me puse este empaque donde estaban todas las bombas, y con 13 años me puse a caminar y recuerdo gritar: bomba, 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 un sol, bomba, 2 soles. Y no sé si es porque era muy niño, no sé si es porque trataba de tener una sonrisa al vender, pero la gente me compraba más, por lo cual me tocaba ser la persona que vendía. Y pues realmente así estuvimos aproximadamente un mes, en el que Miguel tuvo que salir a las calles a vender para que pudiéramos subsistir por lo menos ese primer mes, mientras que llegaba su papá, que todavía estaba en Venezuela. La primera vez que fui a buscar empleo me marcó para siempre. En 2022, se registra una población de 1.22 millones de venezolanos en Perú. Estaba tan desesperada por conseguir dinero para comer y enviarle a mi esposo e hija, que la primera publicación que vi en Facebook sobre un empleo de mi área la tomé. Captan generalmente o principalmente a personas con mucha necesidad, personas que se les dificulta conseguir trabajo precisamente por el hecho de ser extranjeros. En los últimos 8 años, la cifra de mujeres migrantes que han sufrido trata de personas ha subido a un 500%. Fui a la entrevista bien temprano, sin saber bien cómo llegar. Por suerte, un familiar me quiso acompañar al verme tan perdida y desesperada. Es decir, de pasar a tener solo 271 casos por año, actualmente la cifra subió a 1.355 víctimas anuales como mínimo. Cuando llegamos al lugar, no era como la persona que me respondió al anuncio me lo había detallado. Principalmente mujeres por la necesidad de mantener a sus hijos, a sus familias, las adolescentes también. En el año 2022, del total de denuncias registradas por el delito de trata de personas, el 85,3% de las víctimas fueron mujeres. De ellas, 50,7% tenía de 18 a 29 años de edad. 36,6% eran menores de 18 años. Sin darme cuenta, mientras estábamos buscando el número de la casa en una esquina, unas personas casi me jalan a una camioneta blanca. De 471 casos enviados a Fiscalía sobre esta problemática, solo 7 no han quedado impunes, lo que equivale a solo el 1,5% del total de casos. Se estima que el 49% de esos casos aún se encuentran en trámite. 30% de ese porcentaje pasaron a ser archivados definitivamente sin justificación alguna. Desde ese día no salgo de mi casa si no es acompañada. Siempre ha sido una limitante el tema de mi nacionalidad, y aun cuando yo tengo nacionalidad peruana, igualito el tema nada más de que hable venezolano, de que algún documento mío indique que yo soy extranjera, siempre ha sido una limitante al momento de que yo busque trabajo. Que nada más basta ver la televisión para ver lo que se ha hecho con el gentilicio venezolano. Ustedes mismos son los que transmiten todos los días a través de sus canales de televisión, de radio, de prensa escrita, que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Lastimosamente la prensa hace que esto se vuelva más difícil, porque tú ves la primera plana de diarios como El Ojo o El Trome, y siempre aparece venezolano asesinó a tal persona, y al final, sin querer queriendo, generas que las personas asocien lo malo con nosotros. Conseguir cupos a nivel educativo en los colegios es cuesta arriba. Los avisos, hay cupos, las personas en las puertas que atienden en los colegios sí hay cupo, y al momento de ingresar a hablar con un secretario resulta de que no hay cupo, y tener que acudir a la UGEL, varias madres unidas que teníamos días caminando, y enterarnos en la UGEL de que sí había cupo en todos. Me tocaba estar con una profesora que era
pues una anciana estaba entregando una tarea que había pedido y ella, sin ningún tipo de escrúpulos, me dice, llevas ya 5 meses acá y sigues hablando como venezolano. Tienes que dejar de hablar así. Y eso me marcó mucho, porque cambiar mi acento y todo, incluso solo para caerle bien a los peruanos, pues es algo que me persigue hasta el día de hoy. Piensa que de por sí la mujer venezolana es fácil y por eso he tenido muchos altercados, incluso hasta con familiares. Si Venezuela gana, el precio de la chamba, ¿sube o baja? Sube, claro. Yo creo que sube. Se ha mantenido durante 3 años tiene el mismo precio, la misma tarifa. Se mantiene el precio del dólar. Sí sufrimos mucho de xenofobia en el colegio porque nos decían los peruchos o porque teníamos rasgos indígenas. Y bueno, mi papá me enseñó a vivir desde muy pequeña con eso y me decía que no le hiciera caso, que era normal. Y es que sí, Venezuela acogió a decenas de nacionalidades en su momento, pero también se burlaba de todas ellas camuflando eso como humor. De hecho, en Señal Abierta existía este programa llamado A que te ríes, en donde existía este personaje que se llamaba Portu, que era una parodia hacia los migrantes portugueses, haciéndolos ver como gente gorda, machista, burlándose de sus acentos y sus tradiciones. Y ahí es donde te das cuenta que la xenofobia es una problemática tan inevitable que sucede en todos los países y en todo lugar. Arriba pon las bolitas, arriba pon las estrellas, no puede ser, chico. Ya yo estoy cansada, voy a poner las bolas abajo. No, señor, pare. ¿Cómo que la bola abajo? Deje que la bolita la pongo yo. Hazme el favor, pon la bolita arriba, lo adornito. Que si no, te vas de aquí, Fátima, va el favor. No me va a poner la bola abajo, vale. Pues, tú tienes que entender, yo estoy reventada, chico. Encima tengo que hacer las hallacas también. Reventada vino usted de nacimiento, para que sepa. Y sí hay que hacer la hallaca, porque la hallaca es una tradición portuguesa en esta casa. A pesar de que el Estado quiera proponer cosas, a pesar de que las personas, muchas personas, quieran hacer el cambio en sí mismos y demostrar que la xenofobia se puede erradicar, siempre va a existir. Es como el bien y el mal, siempre va a existir la xenofobia y lamentablemente hay que vivir con eso. Lamentablemente por ahora hay que vivir con la burocracia del Estado para conseguir ciertos papeles, con las miradas raras de la gente cada vez que nos ven hablar, cuando ven lo que comemos, y con la perspectiva de que siempre va a haber alguien que te va a ver como el enemigo. Por eso siempre desde que estaba aquí digo, o sea, fui extranjera en Venezuela siendo venezolana y soy extranjera en Perú siendo peruana. Que es necesario un profesional en el área de la psicología para que nos ayude a sobrellevar todo esto, porque ser migrante duele. Ser migrante es vivir a la expectativa de no saber qué te va a pasar mañana, y si te pasa y tienes un hijo, qué va a pasar con tu hijo. Sobre todo cuando eres mamá autónoma, que tu hijo depende de ti nada más. Que se preparen. Eso es lo que les puedo decir. Que aprendan un oficio, porque los estudios universitarios son importantes, pero a la hora de una migración de la forma en que le hicimos los venezolanos, ¿de qué me sirvió a mí ser psicopedagoga si terminé vendiendo en las calles con mi hija al lado? Que se preparen.